diciendo, el tema que vamos a tratar será la oración. Pero antes de comenzar este tema, quiero hacer una pregunta puntual. ¿Qué puesto ocupa la oración en su vida? Antes de comenzar, quiero que tomemos un minuto para pensar qué puesto está ocupando en este instante la oración en mi vida. ¿Está ocupando un lugar importante? ¿Qué tanto tiempo le dedico? ¿Qué calidad de tiempo le dedico a la oración? Quiero que estas preguntas nos queden aquí porque el objetivo es que cuando finalicemos tengamos la respuesta para ello, y si no le dedicamos el tiempo adecuado, nos comprometamos de corazón a hacerlo. Así que, Padre Celestial, te pido que con tu Santo Espíritu toques a todos y cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí, Señor, para que nos hables a nuestro corazón, para que nos inquietes, Padre Celestial, para que nos muevas, para que esta palabra, que es tu palabra, porque yo soy solo tu instrumento, Señor, toque el corazón de cada uno, nos inquiete, nos mueve, nos quite la paz si es necesario, pero que permita que empecemos desde hoy, si no la tenemos, o empecemos desde hoy a mejorar nuestra vida de oración, y que hoy nos muestre, Señor, la importancia que tiene la oración para todos y cada uno de nosotros y para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, porque siempre nos oyes. Es claro para todo cristiano que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Eso creo que ninguno lo vamos a discutir. Él dice que Él debe estar en el primer lugar. Él debe estar antes de nuestro esposo, de nuestros hijos. Él debe ocupar el primer lugar. Pero Él nos ha dejado herramientas para que Él pueda ocupar ese primer lugar. La oración, el estudio de la palabra, son elementos, herramientas que Él nos dio para que podamos conocerle. Yo no puedo amar a quien yo no conozco. Es indispensable conocerle. Y si yo no le conozco, ¿cómo puedo amarle? O sea, seríamos mentirosos si estamos diciendo que yo puedo amar a quien no conozco. Es el amor, es el Espíritu Santo que pone el amor a nosotros, en nuestros corazones, para que amemos a Dios. Sí, pero también debemos conocerle. Y eso es algo que debemos poner de nuestra parte. La oración es un tema muy extenso. Podríamos hablar de muchos subtemas de la oración. Podríamos hablar cómo tenemos que orar. Podríamos hablar cómo contesta Dios nuestras oraciones, que sí, no, espere. Podríamos hablar porque a veces no las contesta. Pero hoy vamos a hablar de la importancia de la oración. La doctora Clara, en los devocionales del 10 de octubre y el 9 de noviembre, ella tocó el tema de la oración y lo va a estar tocando, nos lo dijo en sus devocionales, y allí ella nos hizo un acróstico sobre la oración. El que ella está más completo, pero pues ahí tenemos básicamente los elementos que debe cumplir. C, confesión; A, adoración; S, súplica; y A, agradecimiento. En el acróstico que ella nos presentó estaban los versículos, así que los invito a que lo busquen, que lo mediten y que estudien sobre este tema tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Voy a tocar este tema porque ella dijo algo importante en su devocional, y es que el último elemento que ella tocó, que era el primer elemento que ella tocó, que es la confesión, nos decía que era como la respiración. Ella nos decía que cuando un bebé nace en su vida biológica, el bebé lo primero que hace es respirar, y va a tener que hacerlo durante toda su vida biológica, si no va a morir. Igual nosotros, cuando nacemos como cristianos, debemos empezar con una vida de oración. Y si nosotros no tenemos una vida de oración, va a resultar que vamos a marchitarnos espiritualmente, que no vamos a crecer espiritualmente. Así que es indispensable que tengamos una vida de oración. Pero, ¿qué es oración? ¿Quién me puede decir qué es orar? La comunicación que tenemos con Dios Padre. La comunicación que tenemos con nuestro Dios Padre. Juancho. La comunicación que Dios nos dejó, a través de la que nos podemos comunicar con, que Jesús nos dejó, a través de la que nos podemos comunicar con La Dios. manera en que nos comunicamos con Él. ¿Qué otra opción podemos decir de qué es la oración? Bueno, ¿sí? La comunión con Él.
La oración es el comunicarnos con Dios, como bien lo han dicho, es tener comunión con Él, comunicarnos. Así que podríamos resumir que la oración es hablar con Dios. O sea, cuando yo voy a orar, voy a hablar con Dios. Y no son vanas repeticiones. Jesús nos dice en Mateo 6:7, y nos dice: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué quiere decir vano? Vano es algo inútil, algo que no tiene significado. Entonces Él nos dice: no utilicen vanas, inútiles palabrerías. Ustedes deben hablarle a Dios. Debemos dejar que nuestro corazón se desvanezca ante Él. Porque cuando le abrimos el corazón a Dios, le estamos diciendo lo que sentimos. Entonces nosotros podemos seguir el acróstico y vamos a confesarle. Entonces le decimos a Dios: mira, Dios, estoy cargado por esto que hice, este pecado me pesa, este pecado me quita la paz, esto que hice o que no hice me está inquietando, no me deja descansar. Entonces vamos y le confesamos a Él eso, y Él, al confesarlo, nos lo perdona, porque es su promesa que cuando lo confesamos Él nos perdona y podemos tener con paz. Él nos dice que debemos adorarle. Entonces cuando estamos orando, estamos diciendo: Dios, mira, yo te amo porque es que tú eres inmenso con nosotros. Los que estábamos haciendo ahorita en la alabanza, y no necesariamente tenemos que cantarle, es cuando le decimos: mira, Dios, te amo porque tú transformaste mi vida desde que tú llegaste a ella, porque me has dado cosas que yo no merezco. No hay ninguna razón para que yo tenga las bendiciones, el paraíso en el que yo vivo en comparación con el que viven otras personas. Nosotros vivimos en un paraíso porque nosotros tenemos salud, nosotros nos podemos desplazar, nosotros podemos hablar, nosotros podemos alimentarnos diariamente. O sea, son tantas las bendiciones que tenemos a diario. ¿Y qué hicimos para merecerlas? O sea, ¿qué hicimos nosotros en comparación con los que no los tienen? O sea, que lo único que debemos tener es agradecimiento, es adoración, es agradecerle por esa misericordia, es agradecerle porque nos envió a su Hijo para darnos salvación. Entonces, allí le estamos diciendo: adoradle del Señor, eres digno de toda adoración y de toda gloria. En esa oración le decimos qué necesitamos. Le decimos: Padre, mira, tengo este problema, estoy enfermo de esto, me duele aquello, tengo esta necesidad económica, necesito suplir esta necesidad. Le contamos a Dios lo que necesitamos y le damos gracias. Le contamos nuestros proyectos, le decimos qué vamos a hacer, le decimos: mira, Dios, ¿tú qué opinas de esto que voy a hacer? ¿Me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde comienzo? Entonces es necesario que tengamos esta vida de oración y le vamos a dar gracias. Gracias por lo que ya nos dio que no merecemos. Gracias por lo que nos ha dado. Gracias por lo que nos está dando y gracias por lo que nos va a dar. Entonces, nosotros vamos a tener una vida espiritual en la medida en que tengamos una vida de oración. A ver, todos sabemos que Dios nos ama, eso es claro. Sabemos que Dios nos ama y que Dios nos ama como nadie nos ama. Nosotros sabemos que nuestro papá nos ama. Yo sé que mi papá me ama. Yo sé que mi papá, si le toca arrancarse un brazo por mí, lo va a hacer. Y ese es mi papá, un hombre mortal, un hombre con defectos, pero Él está dispuesto a todo por mí. Entonces, si Dios, que es puro amor, me ama, ¿cuánto no hará Dios por mí? Entonces, si yo tengo esa certeza, parto de que Dios me ama y en eso debo depositar mi confianza. Pero para eso tengo que saber que Él está ahí. Para yo saber eso, tengo que conocerlo, porque es que es muy fácil decir: Dios, yo te amo, pero si no lo siento desde mi corazón, porque no le conozco. Cuando nosotros tenemos un mejor amigo al que le contamos nuestros problemas, tenemos ya algunos de su mejor amigo, su esposo, su esposa, su mamá, un compañero de colegio, de trabajo. Cuando tenemos ese mejor amigo,
Esa amistad no la construimos de un día para otro. Esa persona no se convirtió en nuestro mejor amigo así. Esa persona se convirtió en nuestro mejor amigo porque invertimos tiempo de calidad con esa persona. Pasamos tiempo donde lo conocimos y él nos conoció. Y por eso podemos desnudar nuestra alma ante ese amigo, contarle esas cosas que no le contamos a nadie más. Pedirle esos favores que nos daría pena de pedirle a otro, porque le tenemos esa confianza. Entonces, para poder tener esa misma confianza con Dios, debemos dedicarle tiempo de calidad. Porque yo no puedo decir que alguien es mi mejor amigo si yo lo llamo una vez al año para pedirle un favor. Ese no es mi mejor amigo. Dios nos ama, Dios está allí para escucharnos, pero nosotros lo podemos considerar nuestro mejor amigo. Nosotros lo tratamos a Él como nuestro Padre amado, le damos a Él el respeto que Él merece, el valor que Él merece. Eso debemos preguntarlo. Y eso solo lo construimos en una vida de oración. Alguien me dijo alguna vez que así como Dios nos promete prosperidad económica, cuando diezmamos, cuando damos el 10% de nuestros ingresos, deberíamos también diezmar el tiempo con Dios. Entonces, si un día tiene 24 horas, lo mínimo que deberíamos dedicarle a Dios son 2 horas y 40 minutos. Le dedicamos mínimo 2 horas y 40 minutos de calidad. No estoy contando el momento en que vamos con eso, ay, hola Dios, no. El momento en que lo separamos ese tiempo para Él, separamos mínimo ese tiempo para estar con Dios, para estudiar su palabra, para conocerlo. Nosotros creo que muchos a veces apenas si le habremos dedicado el 1%, que sería 24 minutos, y creo que algunos no le dedican ni nada. Entonces, de muchas personas, por la cantidad de trabajo que hay, por la agobio del día, la relación con Dios se basa en decir: Dios, buenos días, muchas gracias, doy gracias a estar, chao, y buena noche, vuelven. Eso no es tiempo. Así yo no puedo conocer a Dios. Así yo no puedo decir que voy a verlo a Él en el primer lugar. Si yo digo eso, soy vana palabrería. Yo no puedo decir que le doy a Dios el primer lugar cuando yo solo le dedico a Él 2 segundos, y me acuerdo de Él cuando necesito un favor. La Biblia está llena de versículos que nos hablan de la oración, pero voy a tocar solo algunos. Jeremías 29:12 nos dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Ustedes me invocarán, ustedes me van a llamar y vendrán. Mire que nos dice y vendrán, o sea, vamos a hacer un desplazamiento para buscarle y yo los oiré. O sea, Él nos hace una promesa: ustedes me llaman, vienen y me buscan y yo los escucho. Ahí hay una promesa de Dios. Así que tenemos que tener certeza de que Él nos escucha. Y es uno de los versículos que más nos gusta a los cristianos, Mateo 7, del 7 al 8. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Nos dice Jesús entonces allí que pidamos, que busquemos, que Él nos va a abrir. Volvemos a lo mismo, tenemos que ir y buscarlo. Si queremos hallarlo, tenemos que buscarlo. Si queremos que nos dé, debemos pedirle, y Él nos promete que Él nos va a dar. Pero veamos qué nos dice también el rey David al respecto. En el Salmo 145, versículo 18 nos dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano, no está lejano, no está en otro país, cercano. Recuerde que hay un mundo espiritual que es allí, tan cerca como puedo tener yo hoy a Mario. Está cercano, está aquí. Él nos dice, está cercano. Y nos dice que a todos los que le invocan, o sea, a todos los que le llaman y a todos los que le invocan de veras. ¿Qué nos quiere decir David cuando nos dice y lo invocan de veras? ¿Por qué nos dice David eso? La respuesta la podemos encontrar en Hechos 11:6.
pero sin fe es imposible, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Nos dicen que es sin fe. ¿Y qué es la fe? ¿Quién recuerda? ¿Quién me dice qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la confianza y la certeza. Correcto, la certeza de lo que se espera. O sea, tengo que dar por algo cierto. Yo tengo que saber que Dios me está escuchando. Yo tengo que saber que Dios está ahí, que Dios está cercano, que yo puedo acceder a Él como puedo acceder en este momento a Mari. Yo puedo estar cerca de Él. Entonces, tengo que tener certeza de que Él está ahí. Porque es imposible agradarle si no tenemos la certeza. Dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tenemos que creer que le hay. Y no es el creer, bueno, pues yo creo que Él me escucha. No, es certeza. Tengo que creer, tener cierto. Así como sabemos que está nuestro compañero al lado, así yo le puedo preguntar, Mari, ¿quién está a tu lado? ¿Tienes certeza que ella está ahí? ¿O dudas si de pronto ella está ahí? Si tú le hablas, ¿sabes que ella te escucha? ¿O será que de pronto te escucha? Bueno, eso es lo mismo que nos pide Dios cuando oramos, que tenemos que tener seguridad que Él está allí, que Él está cercano, y que tenemos que tener seguridad de que Él nos está escuchando, porque si no, no funciona. Jesús es el modelo a seguir. Cuando Dios tiene varios objetivos, pero entre los objetivos que Dios tiene para nosotros es: 1, nuestra salvación, para ello debemos aceptar a Cristo, y 2, tallar el carácter de Cristo en nosotros. Si Dios quiere tallar el carácter de Cristo en nosotros, también quiere tallar nuestra relación con Dios similar a la de Jesús. Entonces veamos cómo fue esa relación de Jesús con Dios. No vamos a cubrir todos los versículos que hablan de cuando Jesús está hablando, porque nos puede dar aquí toda la noche, pero sí vamos a tocar algunos temas que nos dicen en qué momento Jesús oró. Pero antes de empezar, en los momentos que Jesús oró, quiero que tengamos algo en cuenta. Eso nos lo he dicho el pastor antes y es algo que se resalta de la vida de oración de Jesús. Y es que Jesús llamaba a Dios Abba. Abba significa Padre. Aquí en la pantalla está una investigación que hizo uno de los grandes biblistas del siglo XX, el señor Joaquín Jeremías, y nos dice, cuando estaba investigando el sentido de la voz Abba, nos dice que la palabra aramea Abba fue originalmente, es una palabra del segundo siglo antes de Cristo, y que se utilizaba en el lenguaje infantil y que significa papá. En la época del Nuevo Testamento, ya para el primer siglo después de Cristo, el uso no se limitaba al habla de los niños, también lo utilizaban los jóvenes y los adultos para dirigirse a su padre, cuando la relación era muy entrañable. La mejor traducción es Padre mío querido. La voz Abba denota que la relación padre-hijo reposa en confianza, respeto, cuidado, responsabilidad, cariño, conocimiento. El hijo está sostenido en las buenas manos del padre. Sabe que el padre nunca le abandonará, sino que le cuida con amor. Es de anotar que la religión judía de ese momento no se dirigía normalmente a Dios como Padre. En cambio, Jesús no solo lo llama Padre, sino Abba. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el único que llamó a Dios Abba fue Jesús. Así que partamos de que cuando Jesús se dirige a su papá, lo hace en intimidad. Así como yo le puedo decir al mío, papi, papito, padre querido. O sea, es intimidad. Y es lo que Dios nos está pidiendo, intimidad, intimidad con Él. Entonces,
Entonces tenemos que Jesús tiene diferentes momentos en los que va a tener o nos va a mostrar cómo es una vida de oración. Cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús comienza orando. Leemos en Lucas 3, 21, 22. Y dice, un día, 21, 22, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. En ese momento, cuando está comenzando el ministerio de Dios, perdón, el ministerio de Jesús, Jesús ora. Jesús se dirige a su Padre, a su papá, a su Padre muy querido. Todos conocemos también que cuando Jesús se retira durante 40 días al desierto, después de este evento, para comenzar su ministerio, Jesús nos dice la palabra que está en ayuno y oración durante 40 días. En esos 40 días, no dice la palabra que esté orando, pero se entiende que durante ese tiempo, si estaba en ayuno, estaba en oración. Y eso lo utilizó él para poder ser fortalecido y poder vencer las tentaciones que posteriormente el diablo le va a dar, para poder ser fortalecido y resistir las tentaciones que iba a tener dentro del mundo y poder desarrollar la obra que él venía a desarrollar. Ahorita en las canciones decíamos que le buscamos a primera hora en la mañana. Pues Jesús hacía eso. Encontramos que Jesús buscaba tener intimidad con su Padre todo el tiempo, y por eso lo primero que hacía en la mañana era orar. Nos dice Marcos 1:35. Jesús se levantaba muy temprano a orar. Es así como leemos: levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús a primera hora de la mañana oraba. Y nos dice que no era a las 8 de la mañana, nos dice a primera hora, cuando aún era muy oscuro. ¿Qué horas es cuando aún es muy oscuro? 3 de la mañana. 3 de la mañana. 4 de la mañana, es todavía muy oscuro. Ya a las 5 ya empezaba a clarear. Entonces nos está ubicando en qué tiempo él buscaba la oración: 3 y 4 de la mañana. Pero decimos, no, pero es que Jesús, no, pues Jesús se puede parar a esa hora. Es que Jesús solo vino a eso. Si leemos los versículos anteriores, vamos a encontrar cuál fue el día de Jesús. En ese día, lo vamos a leer para los que quieran hacerlo, en Marcos primera, del versículo 21 al 34, van a encontrar que Jesús durante ese día sanó a la suegra de Pedro, sanó a un hombre de un espíritu inmundo, había enseñado en la sinagoga, había tenido un día ocupado. Y miremos lo que nos dice en el versículo 32. En el versículo 32 nos dice: cuando llegó, estamos hablando del día anterior a que se parara a la madrugada a orar. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así que ya había cerrado la puerta de la casa, ya se había ido a descansar, ya había cumplido la labor de todo el día. Y como ya nos había dicho en el capítulo que la fama de Jesús se había llevado por toda la ciudad, entonces, y que de todas partes iban a Galilea, iban de otras ciudades a Galilea a buscar a Jesús. Entonces nos dicen que todos los que tenían enfermedades, o sea, no 1, 2, 10, 20, imaginémonos, hagamos una idea de la imagen que puede estar. Y luego nos dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Cuánto tiempo tuvo que requerir Jesús para atender a todas estas personas? Tuvo que haberle dado bastantes horas de la noche, pero eso no fue impedimento para que él a la mañana siguiente, muy de madrugada, se levantara a orar. Entonces, podemos
esto nosotros para decir que no quiero levantarme a orar? ¿Hay alguna razón para que no queramos levantarnos a orar cuando el ejemplo que Jesús nos da es una vida de oración desde la primera hora? Pregunto, ¿para qué necesitamos nosotros orar? ¿Para qué requeriríamos orar a primera hora de la mañana? ¿Quién me puede decir? Y para uno estar en el día que le vaya muy bien en todo, y para estar siempre alimentados con esa palabra que es muy necesaria para nuestra alma. Correcto, necesitamos orar para poder estar fortalecidos dentro del día. Dime, Juancho, ¿para qué necesitamos orar a primera hora de la mañana? Para estar fortalecidos por el resto del día y hablar con Dios, porque como estás diciendo, uno no puede decir que Dios es su mejor amigo si le habla una vez al año. Correcto, tenemos que buscarlo desde primera hora, debemos entregarnos desde primera hora a Él, debemos de entregarle nuestros proyectos desde primera hora. ¿Qué vamos a hacer ese día? Dios, está en mi agenda, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que haga? Tengo este proyecto, tengo esto que hacer, tengo que ir al trabajo, tengo que esta conversación. Mi relación con Él. Luego encontramos que Jesús buscaba tiempo de intimidad con Dios, incluso cuando estaba muy triste y además cuando estaba muy ocupado. En Marcos 6:30-35 nos dice que, y se lo voy a resumir, nos dice que a Jesús le han contado que Juan el Bautista ha sido asesinado por Herodes y que lo primero que Jesús quiere hacer es alejarse a un lugar desierto a orar. Pero resulta que la gente se dio cuenta que Jesús estaba allí y todos salieron a buscarle. Y entonces Jesús sintió, dice la palabra, compasión de ellos y se quedó sanando, liberando, dando palabra, dando alimento espiritual. Incluso nos dicen que ese mismo día había llegado ya bastante hora tarde y que los discípulos le dijeron, bueno, hay que despedirlos porque hay mucha gente y aquí no hay que comer. Con lo que tenemos comemos nosotros y el resto despídelos, por favor. Y es cuando conocemos la historia donde Jesús multiplica los peces y los panes. Cuando Jesús termina, nos dice Mateo 14:23, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué vuelve a hacer Jesús? Vuelve a buscar intimidad con su Padre. Entonces, ¿quién me diría cuál podría ser la conclusión hasta aquí de la vida de oración de Jesús? Que uno sea como sea, tiene que buscarlo a primera hora de la mañana para que le lo fortifique. Uno. Y para seguirlo todo su día teniendo ese alimento que es el maná, para cualquier cosa que lo cura, cualquier problema, algo, entonces uno ya está fortalecido y no va a derribarse, sino va a seguir adelante porque está alimentado con la palabra del Señor. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo diferente? ¿Qué nos quieres decir, Juancho? Que la relación de Jesús con Dios era muy directa, a pesar de lo enojado que estuviese, de todo, le podía pasar lo que fuera en el mundo, pero aún así se levantaba a orar. Perfecto. Sí, es exacto. La relación con Dios era íntima, era directa. Y al primero que buscaba en la mañana era Él, y al último que buscaba en la mañana era Él, y si estaba triste lo buscaba Él. Para tomar decisiones difíciles, para tomar decisiones importantes, Jesús buscaba a Dios. Nos dice en Lucas 6:12-16 que la noche anterior a que Jesús escogiera a sus discípulos, estuvo toda la noche en oración. No nos dice la palabra que la razón por la que estuvo en oración hubiera sido para escoger a sus discípulos, pero nos dice, estuvo toda la noche en oración, y lo que pasa al día siguiente es que escoge a sus discípulos. Es una decisión importante la que va a tomar Jesús. ¿Por qué es una decisión importante escoger a sus discípulos? Eran los que lo iban a representar. ¿Por qué más? Porque ellos eran los que iban a enseñar más adelante la palabra y todo lo que habían oído de él.
Correcto, en ellos iba a estar depositado el ministerio de Jesús. Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, pero tenían que escoger personas que estuvieran dispuestas, que Él pudiera capacitar, que tuvieran un corazón dispuesto. Y esa decisión Jesús la toma después de estar en oración toda la noche. Así que si vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, ¿qué ejemplo nos da Jesús? Pedir la autorización al consejo de Él para llevar a cabo lo que necesitamos. Correcto, preguntarle qué vamos a hacer. Preguntarle a Dios, bueno Dios, ¿qué opinas? ¿A quién escojo? ¿Qué hago? ¿Qué rumbo tomo? ¿Qué decisión tomo? En los momentos difíciles, Jesús ora. Este pasaje nos dice, y todos lo hemos leído, y es Mateo 26, 36, 45, cuando Jesús está que va al monte Getsemaní para orar. Y cuando Jesús está orando, Jesús antes le dice a sus discípulos, vengan conmigo, escoge uno de ellos y le dice, vengan conmigo, acompáñenme, oren, velen conmigo, y dice que Él se va un poco más adelante que de ellos y se inclina a Dios a orar. Él ha dicho a sus discípulos, mi alma está entristecida hasta la muerte. Incluso dice uno de los evangelistas que mientras Jesús estuvo orando, clamando a Dios, dejó caer gotas como si fueran gotas de sangre. Entonces, es un momento difícil para Jesús. Es un momento de angustia para Jesús. Y Jesús escoge ir a Dios, se postra ante Él, dice que postra su rostro y le busca y ora a Él. Y le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿La carne de Jesús quería pasar por esa prueba? No. ¿Ustedes qué dicen? No. Porque, ¿será que Jesús le tenía temor a tener que enfrentar la muerte? No creo que. ¿Por qué crees? Yo creo que ella, ya sabía lo que le iba a pasar. Exacto, sabía exactamente lo que venía. Pero siempre, uno por más de que sabe lo que le iba a pasar, él sabía, como hemos dicho, sabía lo que le iba a pasar, pero siempre sentía su angustia, porque él estaba en la carne y sabía que iba a sufrir, iba a tener diferentes, todo lo que le iba a pasar. Pero sin embargo, él sabía que más adelante iba a llegar pues, a la resurrección. Correcto. Cuéntanos, Juan. Jesús está angustiado porque, aunque sabía que después iba a llegar la resurrección y todo, sabía que iba a tener que llevar en su espalda los pecados de todo el mundo, en ser maldecido y no sentir a Dios. Y también, pues... Sí, esa es en esencia. Jesús sabía todo el maltrato que iba a sufrir. Jesús sabía cuánto lo iban a golpear. Jesús sabía cuánto lo iban a humillar. Pero esa parte yo creo que Jesús era capaz de soportarla. Pero ahí había una parte que Jesús sabía que era muy difícil. Y era que iba a llevar los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Ustedes han pecado, todos hemos pecado. Y sabemos que cuando le hemos embarrado, cuando hemos cometido un pecado, nuestro corazón está cargado. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos pecado y cuando ese pecado nos pesa? ¿Cómo nos sentimos? Mal. Correcto. Imagínense que Jesús iba a cargar en sus hombros todos los homicidios, todas las violaciones, todas las cosas horrendas que ha hecho y hará la humanidad. La iba a cargar en sus hombros. Iba a tener que enfrentar a la muerte y vencerla. Y tenía que bajar esa infierno. Todo lo que Jesús tendría que soportar es inimaginable. Nosotros con toda nuestra imaginación no alcanzamos a siquiera hacernos a una pequeña idea de todo lo que Jesús iba a tener que sufrir. Jesús lo sabía. Él no tenía que hacerse una idea, él sabía lo que le esperaba. Y por eso su carne no quería. Pero aún así, él está dispuesto a obedecer a Dios. Y le dice, mira, si hay alguna manera que yo no tenga que beber esta copa, pero si no, yo lo obedezco.
logró Jesús esa obediencia? A través de la oración, de esa vida de intimidad con Dios. O sea que cuando Dios nos pide algo que para nosotros es difícil, ¿cómo vencemos esa tentación? ¿Cómo vencemos eso? ¿Cómo le obedecemos a pesar de que no queremos? Lo vencemos en oración. Esa es la manera. Jesús nos da el ejemplo. Jesús le había dicho a sus discípulos: oren. Y dice que regresa una vez, está dormido, regresa una segunda vez, está dormido. Y dice: hola, ¿no han podido orar y velar ni siquiera una noche, una hora? ¿Cómo es que dice? La carne, el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice exactamente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi espíritu quiere estar con Dios, pero mi carne quiere dormir un ratico más. Mi espíritu quiere pasar horas con Dios, mi carne quiere irse a ver el programa de televisión. Mi espíritu quiere hacer un ayuno, mi carne tiene hambre. Recordemos cuáles son los enemigos, cuáles son nuestros tres enemigos. El mundo, muy bien, la carne y el demonio. Así que, ¿a cómo los vencemos? En oración. Y Jesús nos dice: velad y orad, para que puedas enfrentar la tentación. Porque el espíritu quiere, pero la carne no. Y mientras estemos en este cuerpo, en esta casa, vamos a tener que enfrentar a ese enemigo. Y si a eso le sumamos un mundo que nos llama a los placeres, que nos vive invitando a los placeres, pues más en oración tenemos que estar. Y el enemigo pues está allí rondando. Entonces es en oración que vamos a crecer espiritualmente. Voy a adelantarme un poco porque así como ya para completar, porque toda la falta y el tiempo ya dio. Y es que esa oración debe ser persistente. Pero nosotros decimos: bueno, pero ¿por qué tenemos que hacer una oración constante? ¿Por qué tenemos que estar en persistente oración? Bueno, resulta que sí, Jesús nos dijo: pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Y nos ha dicho también que antes que pidamos, Dios ya sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en oración constante? Porque tenemos que pedir y pedir a veces por algo. Porque necesitamos. Correcto. Primero, Dios nos ha dicho en todos los versículos que hemos leído, nos ha dicho: pidan, búsquenme y pidan, que yo los oigo. Pero hay momentos en que dice: tienen que persistir. Pues que acaso Dios es sordo y entonces con que le pidamos una vez no podría dárnoslo ya. ¿Sí? Porque hay una guerra espiritual constante. Porque hay una guerra espiritual constante. Tenemos un mundo físico que es el que vemos aquí, pero está el mundo espiritual y no podemos desconocerlo. Un ejemplo claro del mundo espiritual lo vamos a encontrar en Daniel, cuando nos dice, recordemos el hecho: Daniel está orando a Dios, ha durado durante 21 días orando por pedirle dirección a Dios, que Dios le muestre algo, ha estado en oración, se ha abstenido de muchas cosas, de sus placeres, y nos dice Daniel 10, 13, 14: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Que Daniel estaba en oración y que desde el mismo momento en que Daniel oró, Dios lo escuchó y despachó la respuesta. O sea, Dios oró, Daniel oró y la respuesta fue despachada. Pero nos dice que durante 21 días se le opuso el príncipe de Persia. Nos dicen que Dios mandó un mensajero y que durante esos 21 días hubo una oposición espiritual que impedía que la respuesta llegara a Daniel, y que durante ese tiempo el ángel que ha sido enviado para dar el mensaje recibió ayuda de otro gran ángel y se dio una batalla, y que al final el ángel puede ir y darle la respuesta a Daniel. ¿Qué nos dice eso? O sea, ¿cómo podemos interpretar ese evento?
Y aunque tengamos los obstáculos que obtengamos, tenemos que esperar en lo que Dios nos manda. Que tenemos que esperar, pero también nos dice algo muy importante. Orar sin cesar. Hay algo muy esencial que nos está diciendo allí: la guerra espiritual. Nosotros tenemos que partir de que así como hay ángeles de Dios, hay demonios, y que hay una guerra espiritual constante. En este momento, por eso es que, por ejemplo, aquí cuando muchas veces van a subir una prédica, ustedes no se imaginan todos los obstáculos que se presentan para que la puedan subir, y entonces tienen que ponerse a orar para que la puedan subir. Cuando el pastor va a dar una prédica que es de mucha edificación, se generan la cantidad de obstáculos, se dañan los equipos, todo lo hemos vivido aquí. ¿Eso qué significa? Que hay una guerra espiritual. Hay una película que está soportada en una historia de la vida real que se llama Poema de Salvación. Esta es la historia de un cantante de una banda argentina de heavy metal, de rock, y este joven, a pesar de que fue educado en un hogar cristiano, este joven se revela por completo, deja a su familia, empieza a consumir drogas, se consagra a Satanás, hace pacto con Satanás y empieza a recibir todos los beneficios de haber hecho pacto, y la banda empieza a surgir de una manera. Pero su madre, que es una mujer cristiana, una mujer muy entregada a Dios, a partir del momento que él empieza, dice, el momento en que él sale de su casa, forma un grupo de oración, y durante 15 años esta mujer se mantiene en oración constante por su hijo. La película me gusta mucho porque recrea un momento determinado en el que está la lucha entre la madre mientras está orando por su hijo y el enemigo tratando de retenerlo. Y entonces encontramos en la película eventos como la banda está surgiendo y llega un momento en que se estancan los contratos. Entonces él sabe que es porque le cuentan que la mamá está orando, entonces él va y le dice a la mamá que no ore más y le prohíbe que ore. Y entonces cuando él hace eso, su banda sigue surgiendo, pero la mamá intercede más fuerte, y llega un momento en que a ellos lo secuestran, a él y a su banda lo secuestran. Y él dice, cuando escucha también el testimonio de él, porque también encontramos el testimonio en internet, de Pablo Olivares, y él dice que estando en ese momento, en su mente no estaba Dios, en su mente, él decía, incluso él pensaba que iba a morir en lo mío. Y en la película, en ese momento, muestra muy claramente cómo están en esa batalla espiritual la mamá en oración y el demonio. Y cómo, los servidores de Satanás. Y allí, en esa batalla, adivinen quién gana. Cristo, Dios. Y como resultado, este joven se convierte a Cristo y es hoy un gran motivador de jóvenes, es un gran servidor de Dios. Entonces, es en oración, debemos persistir en la oración. Conclusión: es indispensable tener una vida de oración para crecer espiritualmente. ¿Ya tienen la respuesta a sus preguntas? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Bien? ¿Mal? Necesito trabajar en ella. Yo creía que estaba bien, pero como que no está tan bien. Voy a revisarla. Entonces, oremos. Que te busque, un corazón que realmente desee estar en tu presencia, un corazón que quiera buscarte a primera hora de la mañana, un corazón que quiera contarte todo, que quiera ser de ti realmente mi mejor amigo, un corazón, Señor, que muera de sed por ti, que si no está a tu lado, Señor, muera. Padre, por favor,
Espíritu nos quite la paz, Señor, cuando nos enfriemos, cuando nos separemos de ti, cuando los avatares del mundo nos alejen de ti, cuando tantas actividades que tenemos, cuando tantos placeres que el mundo ofrece nos alejen de ti. Inquiétanos, Señor, quítanos la paz, muévenos, Padre Celestial, de tal manera que si nos alejamos de ti, volvamos a ti inmediatamente, Señor. No permitas por nada que nos alejemos de ti. Fortalécenos, trae ese carácter de Cristo en nosotros para que día a día podamos tener una mejor relación contigo, una relación sincera, una relación verdadera, no religiosismo, Señor, no obedecerte por temor, no obedecerte porque es lo que manda, no obedecerte porque es lo que queda bien en mi congregación, no, obedecerte por solo amor a ti, obedecerte por solo verte sonreír, por solo saber que te agrada lo que yo hice en el día. Gracias, Padre. Te entregamos este día, te entregamos nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener una verdadera y sincera vida de oración para poder crecer espiritualmente